Buenas noches, mi nombre es Jorge Lacerna Infantes. Estoy muy agradecido y complacido de poder participar en esta pequeña conversación acerca de un tema muy importante para la vida del pediatra y el neonatólogo, y nosotros también los genetistas, como es la encefalopatía neonatal, esta vez desde nuestra tribuna, quedándonos en casa y haciendo una videoconferencia que espero pueda ser de su agrado y podamos sacarle el máximo provecho para poder abordar esta condición, este síndrome de una manera diferente y pensar quizás en algo más. Nos toca pues, como repito, estar desde acá y siempre haciendo una invocación yo llamado a obedecer las reglas y a disminuir la expansión de esta pandemia, tanto a los pacientes, las personas de la parte del sistema de salud y las que no también, ¿no? Bueno, yo soy ex residente, médico especialista en genética, el último del Hospital Guillermo Almenara, por la Universidad San Martín de Porres. Y bueno, es un placer haber sido invitado nuevamente, ¿no? Nosotros tengo una empresa que se llama Genocenter, como lo pueden ver ustedes abajo, que se dedica a brindar servicios de consulta y laboratorio en genética, justamente, ¿no? Que es una disciplina transversal a todas las disciplinas de salud. Bueno, estoy complacido de poder participar nuevamente, se les repito. Hablar de encefalopatía neonatal es hablar de un síndrome muy extenso. Permítanme también mostrarme allí. Buenas noches nuevamente. Y bueno, a veces tenemos en la práctica pública o privada, tenemos pacientes que están gestantes, que van bien con el embarazo, todo va tranquilo, todo está yendo aparentemente dentro de lo normal. Y algo pasa, algo sucede durante los últimos momentos de la vida fetal y para cuando va a ser su presentación en el mundo y este neonato pues tiene alguna complicación, algo pasa que finalmente no llora, necesita cuidados de resucitación, de reanimación, tiene que incluso ir hasta una unidad de cuidados intensivos neonatales y de ahí a rezar porque salga bien y tratar de ver cuál fue la causa. Muchas veces lo encasillamos dentro de sepsis neonatal, empezamos antibióticos y empezamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? Otras veces se va por ahí, algo metabólico podrá ser, buscamos, encontramos por ahí una hemorragia cerebral, parenquimal, periventricular o no, y vemos que el tono no va bien. En general es un neonato hipotónico que no responde como debería ser. Pero ¿qué pasó, no? Si todo el embarazo iba bien, ¿no? Se movía, aparentemente todo estaba correcto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esta circunstancia? ¿No? Entonces rápidamente salta a la vista el diagnóstico de encefalopatía hipóxico-isquémica. Lo tratamos así y queda con ese diagnóstico y finalmente lo que tenemos es un niño secuelado con parálisis cerebral infantil, entre comillas, con algún tipo de limitación motora cognitiva. Finalmente los padres no tienen respuesta, nosotros no tenemos respuesta y queda un diagnóstico más dentro de este término que es encefalopatía hipóxico-isquémica, asfixia neonatal. Nació asfixiado, pero doctor, pero está todo bien, pero tuvo una asfixia y ahí nos quedamos. Obviamente el sistema de salud no ayuda mucho. Muchas veces también no pensamos, y si no la pensamos, no la diagnosticamos. Si no la diagnosticamos, no la contamos. Y si no la contamos, no podemos volver a pensar en ello cuando tengamos un caso similar y se va repitiendo el círculo y así también enseñamos a nuestros residentes y así nos quedamos y finalmente es un círculo de frustración y no podemos hacer más, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la encefalopatía la encefalopatía neonatal es en realidad un síndrome, ¿no? Es un síndrome, es como decir fiebre, ¿no? Ay, ¿qué pasó acá? Disculpen que se fue. Bueno, entonces nuestra alma mater, el Hospital Guillermo Almenara, que se da el lujo de tener solamente una genetista para toda la red Almenara, ¿no? ¿Qué pasó? Allí parece que solamente una se basta y sobra para tantas ciudades en el país
Bueno, bien por ellos, ¿no? Pero tratamos siempre de ayudar de nuestra tribuna. Algo sabemos y algo podemos contribuir y esperamos que esto pues, siga creciendo, ¿no? Entonces, muchas veces, más que ayudar, podemos distraer en la práctica y en el diagnóstico, y lo que queremos es el contrario, ¿no? Ser útiles, ¿no? Dejar un poco de huella. Y agradezco, bueno, a la doctora que, que me invitó para poder participar, la doctora Olga, ¿no? Bueno, entonces hablar de esto es hablar de factores de riesgo. Entendamos factores de riesgo como eso, como factores de riesgo, que son probabilidades. ¿Quién tiene mayor probabilidad o riesgo de que su casa se inunde? Una persona que vive en la ladera del río o una persona que vive en la punta del cerro. Señores y señoras, obviamente la persona que vive en la ladera del río tiene mayor riesgo. Entonces hablamos por probabilidades. Pero ¿qué pasa si hay un aluvión? ¿Ah? El nivel del agua puede subir hasta la punta del cerro y también lo va a inundar, pero tiene menos riesgo, menos probabilidad, pero también la tiene. Entonces todos tenemos un riesgo. Ese riesgo pues es un riesgo poblacional o un riesgo que cargamos en nosotros mismos por nuestros factores genéticos, nuestra alimentación, la parte epigenética, que es la modificación del ambiente hace sobre nuestro genoma, y muchos factores, ¿no? Entonces, incluso esto, como a veces les digo a mis pacientes, esto lo puedes traer desde Adán y Eva y tú ni cuenta te diste. Y obviamente es algo que tú cargas. Todos tenemos mutaciones, todos tenemos alguna alteración genética que no necesariamente es evidente durante nuestra vida y nuestros ancestros, pero en algún momento puede aparecer una nueva que sea tan grande, tan letal y tan evidente que cause síntomas o enfermedad. Por lo demás, todos somos portadores de al menos 10 mutaciones, ¿no? Entonces, eso nos predispone. Tenemos un riesgo a tener alguna cosa, ¿no? Entonces, hablar de encefalopatía neonatal, NE, como lo podemos ver acá, es hablar de un síndrome, un síndrome que se caracteriza, ¿por qué? Porque el nene tiene un apagón global, sea de energía o algo sucede que no logra adaptarse correctamente al cambio de ambiente intra a extrauterino y por lo tanto tenemos un nene deprimido, un nene hipotónico, un nene que no tiene energía, un nene que no llora, un nene que no respira adecuadamente y un nene que va a tener complicaciones. Detrás de ese niño que tiene estos problemas pueden haber cientos de causas que hay que buscarlos y esas causas pueden estar determinadas por diferentes factores de riesgo y esos factores de riesgo pueden ser proximales, como vemos acá el PRF, o distales, ¿no? Y pueden ser tan antiguos como durante la concepción. Por ejemplo, una neoploidía, un niño con síndrome de Down, que tiene un cromosoma 13 de más, perdón, 21 de más, y algo sucede, y lo predispone a tener algún tipo de cardiopatía, algún tipo de hipotonía, y eso no lo va a permitir realizar una transición adecuada del ambiente intrauterino al extrauterino, y por lo tanto desarrollar una encefalopatía neonatal. Antes del parto, durante el parto, pueden haber ya factores próximos a. ¿A quién? A este asterisco. ¿Qué es este asterisco? Es el punto de no retorno en el cual el daño es significativo, persistente e irreversible y por lo tanto sí o sí va a llevar a la encefalopatía neonatal. Y como consecuencia, uno de los terminajos que tampoco me gusta mucho, pero todavía se usa, es que puedan tener finalmente estos niños la llamada parálisis cerebral infantil, PCI. Entonces también es otro síndrome, porque al final PCI no nos dice nada, ¿no? Dice que hay alguna alteración motora, cognitiva, intelectual del desarrollo, pero nada más, ¿no? Que puede ser por malformaciones, puede ser por múltiples causas, como la encefalopatía neonatal per se. Entonces, estos factores de riesgo son importantes porque van sumando y finalmente van a causar un daño, ¿no? Hablar de eso es hablar de este cuadro. Miren, con este cuadro prácticamente se acaba mi ponencia. Prácticamente, pero lo vamos a hacer un poquito más larga, ¿no? Entonces, estos factores pueden ser desde la parte de la preconcepcional, ¿no? Perdón. La parte preconcepcional. Y pueden ser como la historia familiar de convulsiones. Es importantísimo ver la historia familiar, hacer un heredograma. Sí, no es necesario saberlo
hacer necesariamente, pero sí es necesario al menos preguntar. Preguntar por desórdenes neurobiológicos en la familia, porque podemos tener algún trastorno, ya sea dominante o recesivo, es decir, que se repita en la familia, y pues ahí tener el diagnóstico y tener incluso poder prevenir la aparición de nuevos casos o saber qué puede pasar en base a las probabilidades de que esto se haya dado en la familia. El estatus socioeconómico como modificación ambiental sobre cada uno de los individuos también es importante. Muchas veces también el tratamiento de la infertilidad. Por lógica uno puede decir, oiga, mire, esta persona ha tenido tratamiento con infertilidad, ha tenido este nene, este embrión, que finalmente fue concebido in vitro y nuevamente se lo llevó al medio intrauterino. Una vez que se le hizo una biopsia, se le hizo un análisis genético para ver si tenía algún neoploidía, etc. ¿No será que el ambiente en el cual está expuesto, la temperatura, el pH, los químicos de un vidrio, vamos a ponerlo así, los ginecólogos me pueden matar, pero vamos a ponerle en términos prácticos así, que estas condiciones pueden predisponer y pueden ocasionar alguna alteración en la expresión de los genes que tiene este individuo? Muchas veces, y se está viendo cada vez más, pero aún no se tiene una evidencia concreta y pesada de que este tipo de tratamientos o de procedimientos podría generar retraso en el desarrollo psicomotor, algún tipo de convulsiones, trastorno en el neurodesarrollo, autismo. Los detractores de esto dicen que sí, que eso es, pero no, bueno, como científicos todavía no tenemos la evidencia suficiente, pero por lógica podríamos decir algo debe pasar, ¿no? Algo debe haber, pero bueno. Los factores maternos, ¿qué pasa si esta mamita tiene hipotiroidismo, tiene encima diabetes, es hipertensa, utiliza X de tratamientos, encima tiene preeclampsia, hemorragia, etcétera, ¿no? No, estos factores que están por ahí interviniendo generarán algún riesgo de más, o incluso durante el parto suceden eventos como alteraciones en el útero y en la placenta, etcétera. ¿No genera algo más? La patología placentaria, que finalmente va a llevar a quizás a lo que se le llama una placenta vieja y a una alteración en la perfusión y por lo tanto en la oxigenación, que de por sí ya estamos en un fenómeno de hipoxia durante la vida intrauterina. Encima castigarlo y penalizarlo con menor contribución de oxígeno no estará generando algún tipo de factor agregado más. Vamos a ver. Y esta placenta puede tener alteraciones genéticas per se. La neta y mera y ya técnicamente esta sería la encefalopatía hipóxico-isquémica por una asfixia intraparto, ¿no? ¿Qué pasó allí? Que hizo que este nene finalmente se asfixiara durante el proceso de parto y tuviera ya las complicaciones que devienen. Pero ojo, esto no es todo, esto es un factor más. No podemos decir que encefalopatía neonatal es igual a hipoxia o asfixia neonatal, ¿no? Entonces es una causa que podría también degenerar en esto, ¿no? Eventos centinelas, etcétera, ¿no? Las infecciones perinatales, TORCH, tanto hablamos de TORCH, y discúlpenme, señores colegas pediatras y neonatólogos, nuestro país está llenecito de toxoplasma, citomegalovirus, herpes. Tú le haces un TORCH a la mayoría de las personas y van a salir con al menos la IgG elevada. Entonces, a veces gastamos cientos de soles mandando a nuestro querido laboratorio ROE o alguno otro que te cobra un ojo de la cara, TORCH, y te sale IgG elevada. Se hicieron estudios en el mundo en la cual ver realmente la causalidad de TORCH en microcefalia, en parálisis cerebral infantil, en encefalopatía neonatal, en otros outcomes, y se vio que pues, la probabilidad de que sea una causa o la certeza de que esto haya causado alguno de estos eventos es menos del 5%, ojo. Entonces, y más en un país como nosotros, ¿no? Hablar de Alemania es una cosa, hablar de Perú es otra cosa. Hablar de Perú
en un sitio donde crían muchos animales, ni siquiera en la costa, es hablar de otra cosa. Todos estamos expuestos a este tipo de agentes infecciosos, perdón. Entonces, por favor, mucho se le ha dado la preponderancia a TORCH. Microcefalia TORCH. Le hacen examen negativo, normal, o IgG elevado. Obviamente, ¿no? La mamá ha tenido en algún momento contacto con alguno de estos microorganismos y no ha generado la enfermedad per se. Y a veces eso es lo que importamos como moda para el diagnóstico. No, pero ¿qué le vas a pedir? Todo, pídele TORCH, pídele tamizaje, pídele algo debe haber. Entonces, pensémoslo un poquito más antes de hacerle pagar al paciente por un examen que puede llegar a costar 800, 900 soles. Y el riesgo-beneficio que vamos a tener es nada. Los neonatal stroke o los ACVs, las trombofilias. Ojo, hay enfermedades mitocondriales que lo predisponen a tener ACVs intraparto, intraútero y también extraútero, ¿no? Enfermedades mitocondriales, enfermedad Leigh o alteraciones en el sistema de coagulación, en el sistema de plaquetas, ¿no? Entonces, todos estos son genéticas, ¿ah? Desorden metabólico, ¿no? Errores innatos de metabolismo, ahí aparece el tamizaje, que a veces le hacemos tamizaje al año de edad, por favor, se llama tamizaje neonatal, no exageremos, le pidamos tamizaje a cualquiera, se llama neonatal por algo, ¿no? Y en algunos laboratorios está validado hasta los 3 meses, pero no abusemos y pidamos tamizaje a los 2 años, a los 3 años, a los 5 años, ya no es un neonato esa edad, salvo los conceptos y definiciones hayan cambiado, por favor. Pensemos bien en esto, ¿no? Entonces, las errores innatos del metabolismo también están en este sentido, es un gran grupo de condiciones que puede causar también encefalopatía neonatal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de energía. Y si no tienes la energía suficiente, no vas a tener un funcionamiento suficiente. ¿De quién? Al menos del sistema nervioso central o en general, ¿no? De toda la economía corporal. Factores per se llamados, no estoy de acuerdo con este cuadro, incluso tengo mis atingencias, porque ya solamente le llama genéticos y epigenéticos a estas causitas, ¿no? Distrofia miotónica, distrofia muscular de Duchenne, distrofia de alteraciones congénitas del corazoncito. A ver, dígame si el metabólico no es genético. Dígame si los tratamientos de fertilidad no son trastornos genéticos, finalmente. La historia familiar no es genético y hereditario a la vez, ¿no? Dígame si el hipotiroidismo, la hipertensión, el resto, si bien es cierto, no son netamente genéticos, pero tienen un peso genético, ¿no? Si alteraciones en la misma placenta o la placentación, ¿no? Ya, pues TORCH y esas cosas no, ¿no? Pero hipoxia en general, algo, incluso la hipoxia sería un paso más del camino, del mecanismo, ¿no? O si las trombofilias y el stroke neonatal no son genéticos, entonces allí vaya mi punto de vista en que esto en realidad debería ser visto como genético y no genético, y lo que más va a preponderar son los factores genéticos. Entonces finalmente todo eso te lleva a encefalopatía neonatal, ¿no? Entonces échate a buscar pues en cada uno de los grupos acá y a ver cuál de esos te va a chantar. Todo el mundo le hace TORCH y ahí se quedan. Y pueden aumentar el tamizaje neonatal y piensan que esos son todos los estudios metabólicos que se deben hacer. No, no es así. Entonces el abordaje diagnóstico cambia, ¿no? Y esto va a ir cambiando cada vez más. Entonces, pensémoslo al menos de que puede haber algo más, ¿no? Miren ustedes las causas, en realidad, solamente las de anteparto, factores de riesgo que están antes del parto, mira, son casi el 70%. Entonces, los niños que tienen encefalopatía neonatal ya vienen dañaditos, ya vienen con algún problema de fondo y que no les permite hacer ese proceso de transición adecuado. Ya, per se, solamente un problema de asfixia por hipoxia durante el parto, un 4 o 5%. Y 25% tiene que ver con una combinación de anteparto e intraparto. Entonces, cuidado, acá están todas las metabolopatías, los desórdenes genéticos, toda la cosa está por acá. Entonces, si juntas estos 70 con este otro, y estos no desconocidos, o no conocidos, perdón, también deben ser genéticos, o algunos que no tengan explicación.
No digo que todo es genético, pero casi todo, señores. Y por la experiencia, pues van a ver varias cosas que van a ir sorprendiendo durante su práctica médica y van a finalmente darme en algún momento la razón, ¿no? Entonces, y es igual lo que sucede en los abortos recurrentes, ¿no? Algo pasa que el trastorno, la condición es tan letal que finalmente este nene no nace, no se forma o no sigue su proceso de formación. Y eso por la mayoría por trastornos genéticos. Hablar de trastornos genéticos no es solamente hablar de trastornos cromosómicos, ojo, no todo en genética es Down. Estamos hablando de un conjunto de más de 10.000 condiciones que pueden llevar en este caso, a una encefalopatía neonatal. Muchos, miles de ellos podrían ser conllevados a esto y sobre todo los errores innatos del metabolismo. Entonces hay que ver ahí, o sea, a veces piensan que porque tiene una cardiopatía congénita, ya sea cianótica o acianótica, no es genético. Eso es un trastorno genético. Que sea o no sea sindrómico, es decir, acompañado de otras características, depende del ojo del examinador. Una cosa es que lo examina el cardiólogo y otra cosa es que lo examina el genetista. El cardiólogo va a ver el corazoncito y por ahí puede ver otras cosas más según su experiencia. Y el genetista viene y te dice, oye, no es solamente un trastorno cardíaco, una malformación cardíaca, que es un defecto mayor, sino es un síndrome de George, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ve otras cosas. Y a veces una cosa es verlo al nacimiento y otra cosa durante la infancia. Entonces hay que ir viendo allí. Estos son dinámicos, ¿no? Es un proceso diagnóstico dinámico. Entonces, ojo con ello, ¿no? Bueno, básicamente eso es toda la conferencia en realidad, colegas. Después hablar de los mecanismos, hablar más de lo mismo, pero aquí, por ejemplo, un diagramita un poco más entendible sobre los factores socioeconómicos, maternos, la edad a la cabeza, señores. Entonces, obviamente, como en Europa, estamos postergando cada vez más la edad de inicio en la maternidad. Entonces, ojo con ello porque a mayor edad los óvulos de las mujeres tienen mayores incidencias de errores, sobre todo en la meiosis, en la división celular. No es lo mismo hablar del óvulo de una persona de 20 años, una mujer de 20 años, que del óvulo de una persona de 40 años. Entonces, ¿quién tiene mayor probabilidad de tener errores? Obviamente por la edad, pero eso no significa que no pueda haber mujeres con niños con síndrome de Down a los 15, 20 años, ¿no? Y que pueda tener mujeres de 40, 45 con niños normales, entre comillas, nuevamente, hablando cromosómicamente, ¿no? Entonces, ojo, la obesidad, por ejemplo, la antropometría también es importante, el estado nutricional, la historia obstétrica. Oiga, doctor, viene acá a la consulta, esta mamita ha tenido un nene, tiene una encefalopatía neonatal y le has preguntado su historia, no, y resulta que tiene 3, 4, 5 abortos, ¿no? O tuvo por ahí fetos que fallecieron a los 6 meses, o abortos espontáneos, etcétera, ¿no? Factores genéticos también, conocer un poco la historia, o sea, todo esto significa conocer la historia personal y familiar, ¿ya? Ojo con esto. Oiga, doctor, yo tuve una cardiopatía, tuve un soplito de niña o de niño y ya está. Entonces ahí hay que ver también qué habrá pasado, ¿no? Ojo, en la edad materna no solamente hablamos de la mamá, en la edad, perdón, no solo de la mamá, sino también del papá. Madre, hay un dicho, ¿no? Madre vieja, madre mayor de edad, que es 35 años como punto de corte para varón y para mujer, tiene más incidencia de malformaciones, síndromes como síndrome Down. El padre con más de 35 años, padre viejo, tiene mayor incidencia de niños con trastorno de neurodesarrollo, ¿no? Padre de 50 años, 60 años o 70 años, solo melcochita y le sale un niño con autismo, con un retraso del desarrollo, con trastorno del lenguaje. ¿Qué estará pasando allí, no? Entonces, esto ya se está estudiando, pero bueno, no lo dejemos de lado. De otro, los factores anteparto, obviamente la hipertensión, la anemia, las hemorragias, los trastornos en la presentación, la histosis de presentación, no factores netamente por la parte infantil, múltiples nacimientos, el género, el peso y la talla, la edad gestacional, los factores genéticos, ¿no? Ojo, acá estamos hablando usualmente de niños que están a término, ¿no? Y los factores durante el parto, obviamente la gran sepsis,
¿ya? Entonces su término sepsis neonatal queda restringido a pocos casos, en realidad a poco porcentaje. El resto son diferentes factores que van a llevar, ¿no? Entonces la sepsis en sí, o la corianonitis, o un RPM prolongado con su corianonitis per se, el tipo o el tiempo y la calidad del parto, o parto cesárea, o si vino 5 horas en burro, la mamá con un RPM desde la sierra para poder dar a luz, etcétera, ¿no? Entonces todo esto son factores. Y eso que nos quedamos cortos, ¿ah? Y eso va a degenerar obviamente la encefalopatía neonatal. Aquí hablamos de otros mecanismos que tienen que ver ya en la mera hendidura sináptica, en las cuales tenemos muchos metabolitos que van a estar influyendo, canales, células, tejidos. Obviamente yo puedo tener un aporte en el glóbulo rojo de oxígeno perfecto. Puede que el oxígeno pase de una manera perfecta. Puede que este oxígeno perfunda de una manera correcta y hay un problema en los neurotransmisores porque el canal de calcio está alterado o porque el astrocito está alterado. Entonces no todo es oxígeno, 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 y eso es lo que sería la hipoxisquemia, ¿no? No, señores, todo esto puede estar alterado. Quizá la mitocondria tenga alguna mutación y no le permite aprovechar la energía de manera correcta. Quizás la producción de estos interleuquinas, de estos factores que derivan de los astrocitos de la célula de soporte de la neurona estén alterados. Puede que los neurotransmisores estén alterados. Entonces, hay varias cosas que van a estar ahí influyendo. No todo es hipoxisquemia o asfixia neonatal. Por ejemplo, esto ya es literalmente y específicamente la hipoxisquemia. ¿Qué pasó allí? Una falla en la entrega de energía o la producción de energía que me va a llevar a un deterioro o un aumento en los metabolitos que tienen que ver con las antinas, estrés oxidativo. Esto me lleva a alteración en la despolarización de la membrana, por lo tanto una alteración en el equilibrio de los neurotransmisores. Esto me lleva a más daño celular en la membrana, tanto intra como extracelular, una alteración de la permeabilidad, no solamente al metabolito, sino también energía, un daño en los segundos mensajeros, una alteración del proceso de transcripción nuclear, de replicación, de síntesis de proteínas y finalmente una apoptosis. Esta apoptosis va a degenerar en mayor inflamación, que vengan los leucocitos o los macrófagos y esto genere un aumento en las citoquinas y esto pues altera todo. Esto se puede dar en minutos y el proceso es irreversible, horas, días, semanas y finalmente queda permanentemente, y lo que se forma es una muerte, lo que produce es una muerte neuronal, muerte tisular y reemplazo por fibrosis, que es, digamos, un proceso de colágeno de algún tipo de matriz extracelular, y finalmente una alteración y una secuela de esta homeostasis que había de manera normal. La reparación celular puede llevar hasta cierto modo, pero ya no todo. Entonces, la intensidad, el tiempo, la concentración y la duración de todo esto me va a llevar a una un resultado peor, ¿no? Perdón. Seguimos, el daño oxidativo también, hablamos de las sustancias reductoras, las sustancias oxidantes, un desbalance entre ellas y finalmente quien va a sufrir es la mitocondria. Esta mitocondria está dada por genes, tanto mitocondriales como nucleares, que van a estar alterados y finalmente no va a poder producir la suficiente energía y nos queda el carro sin energía y por lo tanto aparecen los síntomas. Este daño no va a poder ser corregido por nuestros guardianes celulares como los oncogenes o los protoncogenes P53, las caspasas, el JNK. Finalmente me va a llevar a una muerte celular. Mayor muerte celular, menor producción por menor producción de energía en las mitocondrias, mayor secuela. Biomarcadores que vamos a ver acá, que van a ser resultado de la liberación o del daño
justamente de estas células, el ácido láctico, la producción de radicales libres, las espectrinas, las interleuquinas y diferentes los neurotransmisores, etcétera, ¿no? Y todo eso va a llevar a una expresión. Esto ya es la expresión del daño, son biomarcadores, pero el proceso fue anterior. Y esto es algo que se está hablando y se está viendo en boga últimamente y que tiene que ver con los microARNs. ¿Qué son los microARNs? Son algunos transcritos, o sea, ARNs, que no van a llegar a ser proteínas, sino que se quedan como RNs y que van a intervenir aumentando o disminuyendo la expresión de ciertas proteínas, inhibiendo o estimulando las cascadas que tienen que ver con señalización celular, inflamación, crecimiento neuronal, proliferación, neurogénesis, apoptosis y diferenciación celular. Estos microRNs son factores intervinientes y modificadores que van a generar uno u otro mecanismo, ya sea de estimulación o de inhibición. Entonces son targets, ¿ya? Son objetivos terapéuticos. Y esto no solo se da en esto, se da en preeclampsia, se da en autismo, se da en todas las condiciones genéticas y no genéticas que pudieran ustedes imaginar. En este caso, en nuestra encefalopatía neonatal. Entonces, ojo, esto ya se está viendo. Esto ya hay evidencia, tanto in vivo como in vitro, y se está usando. Entonces, es un paso antes de la proteína y podemos modificarla. Si yo tengo una proteína normal, yo puedo modificar mediante los microRNs que ésta se exprese y facilitar que otra, que le va a hacer un bypass, como puentearla, se estimule y pueda llegar al mismo resultado. Ojo, esto es algo espectacular que vamos a empezar a conocer poco a poco. Muy bien. El diagnóstico, hablar de diagnóstico es hablar de arte, hablar de diagnóstico es hablar de historia familiar, algunos metabolitos, el lactato, el piruvato, la glucosa, el pH, el tamizaje, diferentes exámenes. Usted le puede meter los 1000 exámenes que quieran y vamos a ver si es que esto puede ser un error, algo metabólico o no metabólico, y dependiendo de eso, de lo que yo vaya encontrando y sospechando, puedo ver si es una infección, hiperbilirrubinemia por hemólisis, anemia, algún otros tipos de trastornos infecciosos, ¿no? Trastornos neuromusculares, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de distrofia muscular de Duchenne, distrofia diferentes, ¿no? Y si es que hay convulsiones, de igual manera, la vitamina, los metabolitos, etcétera, ¿no? Todo eso vamos a ver en el diagnóstico. ¿Ah? Que es un arte. Es un arte, señores. Esto es un poco complicado. De igual manera, si vemos si es un posible error innato del metabolismo, que es uno de los factores más gruesos que tenemos entre los causales, también ver el AGA, el anion gap, ver si es que hay hipoglicemia, ver si es que hay hiperamonemia, ver si es que hay trastornos en el metabolito de la glucosa, como desórdenes peroxisomales, de la glicosilación, ¿no? Ver si esto se concatena con las convulsiones que pueda tener el paciente, ¿no? Si esto persiste o no, etcétera. Y todo eso, miren, diferentes trastornos que a veces son tan difíciles de pronunciar y nunca hemos visto, pero que están ahí como factores o diagnóstico diferencial. ¿Para qué es importante conocer esto? Ya casi para terminar, porque si es un estadio 1, dependiendo de la clasificación que utilice, de los criterios que utilice para catalogar a una encefalopatía neonatal, que es un estadio leve, no voy a tener comorbilidades, el tamaño de la lesión es poca, el tiempo es mínimo, el desarrollo del sistema nervioso central me permite reemplazar toda esta zona que ha sufrido o recuperarse. Y básicamente voy a tener un niño que se recupera. Si tengo moderado, severo, voy a tener ahí el problema, porque del 30 al 50% tienen comorbilidades a largo plazo y 10 al 20% de ellos tienen serias comorbilidades. Parálisis cerebral infantil, otra vez el terminajo que no me gusta, pero que es lo que podríamos encontrar. Epilepsia, encefalopatía epiléptica, retraso en el desarrollo. Entonces, muerte.
¿no? El estadio 3, solo el 10% no le pasa nada y el resto, sí, el 80% tiene comorbilidades significativas o serias. Y en el estadio 3, el 50% muere durante la primera semana. Entonces, cuidado con esto, porque imagínense esto en la familia. Imagínense que este sea su hijo, su hija, que ha sido tan esperado, que iba todo bien y que no la pensamos y que encima es un trastorno genético que está ahí en estado de portador en los padres y podríamos, si damos un poquito más de dedicación, diagnosticarlo y prevenir una nueva aparición. ¿Ah? Bien, entonces, ¿qué hay de nuevo en esto? ¿Qué hay de nuevo viejo? Como dije, no Bad Bunny, que es el cantante, es tan bueno. Si no, miren, esto ya tenemos que ver con epilepsia. Epilepsia, síndromes epilépticos genéticos, la encefalopatía neonatal epiléptica, ¿no? Entonces, te puede ser temprana. Miren los genes que pueden estar en Dravet, que es uno de los más conocidos, en los espasmos infantiles, en Lennox-Gastaut, y etcétera, en un sinnúmero de síndromes que podemos tener aparición de los signos y síntomas durante el nacimiento, antes del nacimiento, en los primeros años, etcétera, ¿no? Entonces, la aparición de estos síntomas. Y a veces lo que tenemos en sí es esto, encefalopatía neonatal, y después vemos los resultados por acá. ¿Qué más vemos acá? Obviamente esto ya es de la encefalopatía epiléptica, que sería otro tema importantísimo de conversar con los neurólogos, neuropediatras, genetistas, pediatras en general, que tiene que ver con toda la economía de genes y proteínas derivadas de estos genes. Y no olvidemos los otros factores intervinientes, como son los microRNAs, que pueden estar aquí. Entonces, miren, todo lo que podrían generar estos mecanismos. Esto es súper interesante. La doctora Milana Trumnikova del niño habla muchísimo de esto. Y esto es, miren, los microRNAs estimulantes e inhibidores ¿de qué? Por ejemplo, del crecimiento dendrítico, de la mielinización, del crecimiento axonal, de la sinaptogénesis. Esto es hablar de otras cosas espectaculares, como les dije, que están allí. Se está haciendo investigación, se está haciendo terapéutica, pero todavía no lo conocemos mucho. Miren, incluso agentes de microRNAs y las compañías que están realizando los estudios y viendo buenos resultados y prometedores para este tipo de condiciones. Eso fue todo lo que quería charlar con ustedes sobre encefalopatía neonatal. Piensen siempre en cosas genéticas que pueden estar detrás. Y eso no solamente significa lucirme en el diagnóstico, lucirme en tratar de determinar cuál fue la causa, sino pensar también en las familias, pensar en la sociedad, pensar en cosas como esta, como COVID, ¿no? Los trastornos genéticos también están subyacentes y pueden generar incluso mayor devastación, tanto económica como en tema salubre, y pueden ser muy susceptibles a temas como estos, como esta pandemia que tenemos en nuestro año. Entonces, no dejarlos de lado, no solo pensar en sepsis, no solo pensar en isquemia, en asfixia neonatal, pensar en todos los factores que pueden estar interviniendo ahí, que son poquitos lo que hemos determinado, lo que hemos estado conversando, pero existen muchísimos más que están pasándosenos y finalmente tenemos una consecuencia grave, que es la muerte de un neonato. Tenemos neonatos que están ahí meses, pasan ya del periodo neonatal y siguen en el hospital, ¿no? Y muchas veces son abandonados, otras veces tienen serias complicaciones y esto se convierte ya en vamos a decir, una carga para el sistema de salud, porque no podemos hacer más. Lo único que nos queda en este tipo de condiciones es prevenir. Eso fue todo. Espero que les haya gustado, que podamos conversar. Cualquier cosa siempre estoy a su disposición. Y hasta una próxima oportunidad. Hashtag no salgan de casa. Quédense ahí hasta que nuestras autoridades la digan. Obviamente a veces hay un poco de extremismo, pero bueno. Esperemos que las cosas vayan mejorando. Un gusto, buenas noches.